Continuamos el día de hoy con nuestra serie La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, la parte número 3. Amados hermanos, nuestro Señor obra en nosotros para cultivar las virtudes descritas en las bienaventuranzas del Sermón del Monte pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo y que reflejan su naturaleza humana. Hermanos, Dios quiere que seamos el reflejo de la naturaleza perfecta de Cristo. Él dijo que le imitáramos. En Juan 13:34 dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En cada una de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo nos da un principio. El día de hoy continuaremos la descripción y estudio de la tercera y cuarta bienaventuranza, las cuales son las claves para alcanzar el corazón de Dios. Las bienaventuranzas que muestran nuestra necesidad y se refieren al cumplimiento del primer mandato de nuestro Señor, que está en Mateo 22, 37, 38. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Vayamos así a la tercera bienaventuranza, los mansos. Esta bienaventuranza nos muestra, hermanos, el principio de la humildad. En Mateo 5, versículo 5, dice la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amados hermanos, a los mansos los podemos definir como los creyentes que son humildes, que se dejan guiar y que buscan la voluntad de Dios. No como el mundo entiende la palabra humildad, que la asocia generalmente a la pobreza terrenal o la pobreza material, sino más bien se refiere a humillarse únicamente ante el Padre Celestial y Jesucristo. Es decir, los creyentes que se niegan a sí mismos, sujetando sus emociones egoístas por medio del dominio propio, no permitiéndose que se expresen pecaminosamente, y así ser siervos buenos y fieles del Padre Celestial, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, quien nos manda en el segundo mandamiento amarnos unos a otros como a nosotros mismos, cubriendo así las necesidades de los demás. Dicho de otra manera, la voluntad de Dios es que nos humillemos a nosotros mismos, poniéndonos por debajo del Señor, mas no por debajo de los demás, cubriendo así sus necesidades reales y no sus expectativas egoístas sobre nosotros. Es muy importante, hermanos, entender verdaderamente este concepto de humildad ante el Señor, ya que un auténtico discípulo de Jesucristo, por obediencia al Señor, sirve a los demás como si su servicio a los demás fuera a nuestro Señor Jesucristo, tal como Él nos lo enseñó en Mateo 25, 37 en adelante, que dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos,
o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Juicio de las naciones que encontramos en Mateo 25. Esta virtud, hermanos, es una clave en nuestra vida para aprender la verdadera mansedumbre y poder servir a nuestro prójimo como sirviendo al Señor. El Señor nos muestra mediante la sumisión a Él cómo debemos servir a los demás. Vayamos a las Sagradas Escrituras, donde podemos ver ejemplos de un corazón manso y humilde. En el Evangelio de Mateo 11:29 dice la palabras de Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Amados hermanos, para los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, este es un mandato con promesa. Jesús nos exhorta a dejar nuestras cargas a un lado, a quitarnos nuestro yugo y ponernos el yugo de Jesús, porque su yugo es más ligero, y eso significa ponerse el yugo de Jesús, obedecer sus mandatos y aprender de Él, porque Él es manso y humilde. ¿Recuerdan que dijimos que significaba ser manso de corazón? Significa ser humilde, pacificador y benevolente. Juan el Bautista dijo a la muchedumbre: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él, refiriéndose a Jesús. En el Evangelio de Juan 3:30 dice Juan el Bautista: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Juan el Bautista dijo: el Mesías, o sea Jesucristo, debe tener cada vez más importancia y yo menguar. Juan el Bautista conocía perfectamente su lugar y su posición frente a Jesús. Hermanos, la actitud correcta de un verdadero discípulo de Cristo es la actitud que tuvo Juan el Bautista frente a Jesús cuando dijo que era necesario que él, o sea, Juan, menguara. Hermanos, el poder nosotros menguar no está en nuestra naturaleza y no depende de nuestra voluntad, sino que el menguar es concedido por Dios a través del poder de su Santo Espíritu, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Filipenses 2:13, el apóstol Pablo nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra de Dios nos muestra nuestra posición frente a nuestro Dios, Rey y Salvador Jesucristo, y la posición de Él, de Jesús, ante su Padre Celestial en humildad. Otro ejemplo de corazón manso lo encontramos en María, la Madre de Jesús. Vayamos al Evangelio de Lucas, que nos dice en el capítulo 1, versículo 46 en adelante: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado
la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Hermanos, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, se humilló delante de Dios al sentirse bienaventurada por la misión que le había sido encomendada, a pesar de su posición, pues María se consideró a sí misma esclava del Señor. La adoración que inspira esta bienaventuranza es exaltar, engrandecer y encumbrar a Dios. Cuando fijemos nuestra atención en su grandeza, podremos entender cuál es nuestro lugar correcto ante el Señor, tal como María lo entendió. Lo opuesto a la humildad, hermanos, es el orgullo. Este nos hace ponernos por encima de Dios y nos hace no obedecerle en servir a los demás. La cuarta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Esta bienaventuranza, hermanos, nos muestra el principio de la necesidad de Dios. Vayamos a Mateo 5:6, al Sermón del Monte. Dijo nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La Biblia, hermanos, describe a los hambrientos y a los que tienen sed de justicia como los que necesitan abundantemente a Dios, los que anhelan a Dios y tienen gran necesidad y hambre de ser saciados por su palabra. Esta virtud, hermanos, es la clave, es una clave en nuestra vida para aprender a saciar nuestra necesidad con la palabra de Dios. Dios hace que le busquemos a fin de que podamos moldearnos, Él pueda moldearnos y formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Veamos algunos ejemplos en la Biblia de esta virtud en la palabra de Dios. En Juan 4:34 dijo Jesús les dijo: mi comida es que hagan la voluntad de el que me envió y acabe su obra. En la versión hispanoamericana la palabra dice, en Juan 4:34, Jesús les explicó: mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado y llevar a cabo sus planes. Amados hermanos, Jesús nos muestra que Él sacia nuestra hambre y nuestra sed, que Dios, el Padre, sacia el hambre y la sed de Jesucristo, haciendo la voluntad del Padre y llevando a cabo sus planes que le ha encomendado o que le encomendó. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con su ejemplo nos enseña cómo vivir la vida santa, abundante y verdadera
agradable a Dios. Nos muestra claramente las características de la naturaleza humana tal como fue diseñada por Dios originalmente, hermanos. Esta virtud de la vida cristiana es clave para ser saciados por la palabra de Dios y por la presencia de Cristo y el reino de Dios en nuestra vida. La adoración que inspira esta bienaventuranza es dar crédito a Dios con acción de gracias. Darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, mostrándole gratitud por su gran misericordia. Lo opuesto a esta virtud es la soberbia, la cual, hermanos, es muy común en nosotros los creyentes y es la expresión de nuestro egoísmo, pues creemos que no necesitamos a Dios en nuestra vida cristiana y no le obedecemos. Es creer que somos autosuficientes, que queremos y también creemos, hermanos, tener el control y el dominio de todas las cosas, cuando en realidad Dios es el único que lo tiene, pues es creador y toda su creación se somete a Él. En Juan 14:21, la palabra dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amados hermanos, pidamos hoy a Dios que no se haga nuestra voluntad, sino la suya. Pidámosle que nos muestre cómo menguar para que Él crezca en nuestra vida. Que nos muestre también en qué aspectos de nuestra vida necesitamos aprender más sumisión a Él. Busquemos al Señor, pues nuestra alma tiene sed y Él tiene sed de Él y nuestra carne le anhela. Amén. Oremos. Gracias, Padre Celestial, te damos por tu palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor Jesucristo, por enseñarnos tu naturaleza humana perfecta. Concédenos, Señor, entender y aprender la naturaleza humana de tu Hijo Jesucristo, la cual es perfecta para vivir una vida que sea agradable a ti. Concédenos un corazón manso y humilde, y pon en nuestro corazón hambre y sed de justicia, para que te necesitemos cada día más, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Amén. Hermanos, gracias, que el Señor les bendiga.